Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos querida comunidad hispana, soy Paula Pinzón y aquí están las noticias más destacadas de este 9 de octubre de 2025. Comenzamos. En Quebec, abogados acusan al gobierno provincial de inflar las cifras migratorias y exceder sus poderes constitucionales. La Asociación Quebequense de Abogados en Derecho de Inmigración denunció que el gobierno de Quebec está inflando artificialmente las cifras de inmigrantes temporales para justificar límites más bajos en su política migratoria. Según el grupo, Quebec incluye indebidamente a miles de personas con permisos de movilidad internacional, un programa que depende exclusivamente del gobierno federal. Durante las consultas públicas que se desarrollan este mes, los abogados advirtieron que la provincia no tiene autoridad para limitar categorías como la reagrupación familiar, la inmigración humanitaria o la de refugiados. El documento presentado indica que esa estrategia podría vulnerar derechos fundamentales y derivar en impugnaciones judiciales. El abogado Maxime Lapointe, uno de los especialistas en derecho migratorio más reconocidos de la provincia, acusa al gobierno de actuar de forma aislada y sin coordinación con Canadá. Según él, el periodo entre 2026 y 2029 será clave. Las relaciones migratorias entre Quebec y el gobierno federal deberán reconstruirse o romperse definitivamente, dependiendo de quién gobierne. Actualmente hay más de 142,000 solicitudes de residencia permanente aceptadas por Quebec, pero aún en espera de ser procesadas por el gobierno federal. En algunos casos humanitarios, los tiempos de espera podrían llegar hasta 38 años, tiempo preocupante en los especialistas. Los abogados también denuncian falta de transparencia, cambios constantes de política y una gestión que califican como imprevisible e insostenible. Entre sus propuestas están reabrir el programa de experiencia quebequense, crear un comisario de inmigración y revisar el acuerdo Canadá-Quebec, firmado hace más de 30 años. La asociación concluye que Quebec necesita una política migratoria más realista, despolitizada y humana, que responda tanto a las necesidades del mercado laboral como al respeto de los derechos de quienes buscan establecerse en la provincia. Desde Ottawa, el primer ministro Mark Carney propone revivir el oleoducto Keystone XL tras su reciente reunión con Donald Trump. Fuentes del gobierno canadiense confirmaron que el primer ministro Mark Carney planteó la posible reactivación del oleoducto Keystone XL durante su encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el 7 de octubre. El proyecto de casi 1,900 kilómetros desde el norte de Alberta hasta Nebraska fue cancelado por las administraciones de Barack Obama en 2015 y de Joe Biden en 2021 por motivos ambientales. Sin embargo, Trump ha insistido en traerlo de vuelta como parte de su agenda de energía y empleo. Durante la reunión, Carney vinculó el tema a las negociaciones sobre aranceles al acero y al aluminio, que afectan hasta el 50% de las exportaciones canadienses. Según fuentes oficiales, ambos líderes acordaron explorar opciones en los próximos días. En una videollamada con empresarios desde Toronto, Carney habló de desatar la energía canadiense sin dar detalles, pero reforzando su interés en proyectos estratégicos como Keystone XL. La premier de Alberta, Danielle Smith, celebró el gesto afirmando que Trump habla el lenguaje de la energía, mientras que el líder conservador Pierre Poilievre lo calificó de promesa vacía. Expertos creen que el movimiento busca equilibrar presiones internas y abrir espacio para inversiones en captura de carbono en Alberta. La compañía South Bow, actual titular del proyecto, confirmó que evalúa nuevas oportunidades tras el cambio de tono político en Estados Unidos. Aunque no hubo acuerdos concretos, Carney aseguró avances en temas de acero, aluminio y energía, con un camino claro para progresos específicos. Y hablando de política, Carney y Poilievre protagonizan un fuerte enfrentamiento en el Parlamento, tras la reunión con Trump y la creciente fuga de inversiones canadienses. Un duelo político encendido se vivió en el Parlamento canadiense entre el primer ministro Mark Carney y el líder conservador Pierre Poilievre tras la reciente reunión de Carney con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington.
El conservador acusó al primer ministro de ser un líder débil que estaría dispuesto a trasladar $1 billón en inversiones canadienses a Estados Unidos mientras el país atraviesa su peor momento económico en el G7 y pierde miles de empleos en la industria automotriz. Durante la sesión de preguntas, Poilievre ironizó sobre la promesa de Carney de mantener los codos arriba contra Trump, asegurando que el mandatario liberal terminó bajando los brazos frente al republicano. Incluso bromeó diciendo que Carney parecía haber tenido una cirugía para removerse los codos. Carney respondió con firmeza, afirmando que Canadá mantiene el mejor acuerdo del mundo con Estados Unidos y que su reunión de mentes con Trump permitió avances en acero, aluminio y energía. Añadió que su gobierno ha destinado más de $15,000 millones al rescate del sector automotriz y la capacitación laboral. Sin embargo, la crítica opositora apunta a los 700 despidos en la planta de General Motors en Oshawa y a inversiones de $4,000 millones que se han desplazado hacia el sur de la frontera. La guerra comercial entre ambos países continúa escalando, y los expertos advierten que Canadá ya ha perdido más de $11,000 millones en exportaciones hacia su principal socio. En transporte, Via Rail pagará $31 millones en vales por retrasos históricos en el corredor Quebec-Windsor. Los usuarios celebran, aunque exigen soluciones permanentes. Via Rail enfrenta duras críticas tras pagar $31 millones en vales de viaje a cientos de miles de pasajeros afectados por retrasos de más de una hora entre Quebec y Windsor, el tramo ferroviario más transitado del país. Los vales equivalen al 50% del costo del boleto por demoras de una hora y al 100% para retrasos mayores a 4 horas. Todo comenzó el año pasado, cuando Canadian National impuso límites de velocidad en cruces ferroviarios utilizados por los nuevos trenes Venture de Via Rail, alegando posibles fallas en los sistemas que activan las barreras de seguridad. Desde entonces, los trenes se ven obligados a reducir drásticamente su velocidad en cientos de cruces, provocando que el 15% de los servicios en el corredor, que conecta Toronto, Ottawa y Montreal, llegue tarde. El Ministerio de Transporte calificó la situación como inaceptable y exigió mejoras inmediatas. Mientras tanto, Via Rail y Canadian National se culpan mutuamente y han llevado la disputa ante la Corte Superior de Quebec, donde Via Rail intentó sin éxito levantar las restricciones. A pesar de un acuerdo temporal en agosto que permite a los trenes mantener una velocidad reducida, pero constante, los retrasos continúan, afectando la reputación de Via Rail y empujando a muchos usuarios hacia autobuses o vuelos como alternativa. La empresa espera ahora intervención federal, alegando que los retrasos no solo afectan a miles de pasajeros, sino también a la economía nacional. En aviación, WestJet vuelve a subir sus tarifas de equipaje, y los viajeros canadienses lo sienten directamente en el bolsillo. WestJet aumentó nuevamente en $5 la tarifa por la primera maleta documentada, la segunda alza en menos de 2 años. Los pasajeros que compren boletos económicos pagarán desde $40 por equipaje y quienes lo hagan al registrarse pagarán hasta $60. La aerolínea dice que busca alinearse con las tendencias de la industria, pero los defensores de los consumidores acusan una estrategia de precios engañosa. John Gradek, profesor de la Universidad McGill, afirma que las aerolíneas tientan al cliente con tarifas bajas, pero lo castigan con cargos ocultos. Air Canada mantiene por ahora su tarifa de $35, aunque no descarta seguir el mismo camino. En los últimos años, los pasajeros también han pagado por servicios antes gratuitos, desde elegir asiento hasta reclinarlo. Y aunque las aerolíneas dicen que eso les da más opciones a los clientes, los expertos advierten que la brecha entre el precio enunciado y el costo real de volar solo seguirá creciendo. Desde Sudamérica, Ecuador revoca la licencia a una minera canadiense, generando reacciones en Canadá. El gobierno de Ecuador revocó la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, operado por la canadiense Dundee Precious Metals en los páramos de Quimsacocha, Cuenca. La medida, anunciada el 4 de octubre, fue celebrada por comunidades indígenas y ambientalistas que se oponen a la minería en la región,
pero también despertó dudas sobre su fundamento técnico y sus verdaderas motivaciones. Lauro Siccha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, dijo que la resolución carece de sustento técnico y podría servir de excusa para que la empresa apele la decisión. Por su parte, Dundee Precious Metals, con sede en Vancouver, negó haber cometido irregularidades y afirmó que la revocación carece de base técnica y jurídica. Expertos de la Universidad de Cuenca y del Instituto Nacional de Biodiversidad advierten que la minería en los páramos podría alterar los flujos de agua subterránea que abastecen a más de 600,000 personas. Desde Canadá, Mining Watch celebró la decisión, pero alertó que no es definitiva. Su representante para América Latina, Viviana Herrera, dijo que las comunidades siguen bajo presión y que este caso es un mensaje claro para Canadá. Los proyectos mineros que afectan ecosistemas y derechos colectivos seguirán enfrentando resistencia. Mientras tanto, el conflicto continúa. La empresa canadiense prepara una apelación y las comunidades de la SUAY insisten en que lo que buscan no es solo la revocatoria de la licencia, sino la cancelación total de las concesiones mineras. En política internacional, Donald Trump anuncia un acuerdo entre Hamás e Israel sobre la primera fase del plan de paz en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz tras conversaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza. En su red Truth Social, el presidente Trump escribió: Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán. Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. Benditos son los constructores de paz. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamás informó que alcanzó un acuerdo que prevé el fin de la guerra en Gaza. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que los rehenes en Gaza regresarán a casa luego del anuncio de un acuerdo de alto al fuego en el territorio palestino. Los mediadores en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto anunciaron el jueves en la televisión egipcia que ambas partes alcanzaron un entendimiento en todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza. La guerra en el enclave palestino se desató luego de que combatientes de Hamás atacaran el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a más de 1,200 civiles y tomando como rehenes a más de 250 personas. Siguen retenidos 47 israelíes en Gaza, pero el ejército de Israel afirma que más de la mitad habrían muerto. La represalia de Israel sobre Gaza deja más de 67,000 fallecidos, la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamás, y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. Naciones Unidas declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un genocidio, algo que rechazan las máximas autoridades del país. Y finalmente, israelíes y palestinos reaccionan con euforia y esperanza al anuncio de un posible fin de la guerra.